De verdad que es un privilegio que tenemos de juntarnos, de poder estar en casa, de poder adorar al Señor juntos, entre medio de tantos países que están en momentos complicados, en guerra, en persecución, donde los cristianos muchas veces se tienen que esconder para poder orar. ¿Te das cuenta de eso? El privilegio que tenemos de estar en casa. Hay cristianos que los persiguen en algunos países para matarlos. Hay misioneros que arriesgan su vida para poder llevar el mensaje de la cruz. Y qué hermosa libertad que hoy tenemos en Uruguay, en Mercedes, de poder estar juntos, de poder adorar al Señor sin escondernos, en medio de tal vez procesos, momentos complicados, pero acá estamos, exaltando el nombre de Jesús. Seguimos adelante, creyendo que este es el año de ¿qué? El año 2025, año de, ¿se acuerdan? ¿Ninguno se acuerda? Año de crecimiento. Año de crecimiento. A que estén atentos, lo vamos a repetir todos los domingos del año. Año de crecimiento. En lo numérico, como personas, que se sigan añadiendo las personas que tienen que ser añadidas al reino de Dios, pero también crecimiento espiritual. Y eso creemos. Este es un tiempo de crecimiento espiritual como hijos de Dios. Crecimiento donde tal vez hubieron cosas que nos costaron en el 2024, años anteriores, pero este año es el año del crecimiento donde vamos a un siguiente nivel. Como hablábamos el domingo pasado, como el pastor Daniel nos compartía, ir al siguiente nivel, ir más allá de lo que hoy estamos viendo. ¿Creemos eso? Creemos que es un nuevo tiempo para la iglesia, para Mercedes, para Uruguay, sabiendo que Dios tiene el poder para hacer cosas grandes. Un año de crecimiento, 2025, año de crecimiento. ¿Y sabes qué? Te quiero empezar a compartir algunas cosas, vamos a estar compartiendo algunos domingos sobre esto, de crecer espiritualmente. Y en esta tarde te quiero compartir 3 pasos para poder crecer espiritualmente como hijos de Dios. 3 pasos para crecer espiritualmente. Hay 3 cosas o 3 decisiones que tenemos que tomar en este tiempo para ir al siguiente nivel. Y saben que una de las cosas a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, que ha afectado a las personas, que ha afectado a este mundo, que ha afectado a los países, son 3 cosas que creo que todos luchamos, que todo el mundo lucha. Y una de ellas es permanecer en el error. Permanecer en el error. 2, permanecer en el dolor. Y 3, permanecer en el control. Son esos 3 puntos. Primero, permanecer en el error. Decirlo conmigo, permanecer en el error. 2, permanecer en el dolor. Y 3, permanecer en el control. Muy bien, esto a lo largo de los años ha perjudicado a todas las personas, ha perjudicado a los países. ¿Por qué? Porque año tras año siguen permaneciendo en el error, quieren tener el control de las cosas, que hay personas dolidas en el mundo que no le entregan ese dolor y ese control a Dios y se alejan de Dios. En vez de darle el control a Dios sabiendo que Dios es la respuesta, sabiendo que todo lo que hoy está pasando de guerra, rumores de guerra, de destrucción, de hambre, de cosas que están pasando, todo fue anunciado en la Biblia. ¿Te das cuenta que todo lo que hoy está pasando ya fue anunciado en la Biblia? Si leemos las profecías a todo lo largo de la Biblia, todo lo que hoy estamos viviendo está siendo cumplimiento profético de lo que la palabra de Dios nos anunció. Entonces la gente sabe que todo lo que estamos viviendo hoy en día como sociedad, como en el mundo entero, toda la gente sabe que ya fue anunciado y que la respuesta a la salida, a la libertad, toda la respuesta está en Dios. Y aún sabiéndolo, la gente decide permanecer en el error. Y sabes que te quiero hablar de estos 3 puntos y quiero que podamos leer Efesios 4, 14 y 15. Efesios, el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 14 y 15. Mientras lo van buscando,
que si le entregamos estas tres cosas a Dios, nuestro dolor, el control, que ya me olvidé de la primera, y el error, si le entregamos nuestros errores, nuestro dolor, el control de las cosas a Dios, es seguro que vamos a crecer. Eso tenedlo en cuenta. Si le entregamos estas tres cosas a Dios, es seguro que nos vamos directo al siguiente nivel. Así que estate bien atento a lo que Dios quiere hablarnos hoy. Efesios 4, 14, 15 dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estrategia de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Este es Cristo. Este es Cristo. Muy bien, vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque en esta tarde estoy seguro que lo que vos vas a hablar, Señor, va, Señor, a ir a lo más profundo de nuestro ser, va a entrar a lo más profundo de nuestras emociones, de nuestra alma, y lo va a cambiar todo, porque esa es tu palabra. Lo cambia todo. Cuando nos encontramos contigo, Señor, tu palabra, tu presencia cambia nuestras vidas por completo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Estos versículos nos resumen bien un poco estos tres puntos que estábamos hablando, del error, del dolor, del control. Estos versículos nos hablan de que ya no tenemos que ser niños. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento. Cuando los niños dejan de ser niños, empiezan a ser adolescentes, adultos, la vida va pasando y pasa muy rápido, y los años se van. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creciendo en madurez. La vida espiritual es exactamente igual. Hay personas espirituales que son niños, hay personas espirituales que son adolescentes, y hay personas que a lo largo de los años van madurando. Y yo creo que en este tiempo Dios nos está llamando a madurar como iglesia, dejar de ser niños espirituales y empezar a crecer, porque Dios desde el principio de año nos viene hablando de esto, de un crecimiento. Y si Dios habló esto, es porque todavía hay mucho más por vivir. Lo que hemos vivido en estos más de 60 años de historia de este lugar, bueno, si Dios sigue hablando de que hay mucho más por crecer, es porque hay mucho más por crecer. Hay más para crecer personalmente, en la relación con Dios, en tu familia, en mi familia. Hay mucho más por crecer, gente. Hay mucho más por crecer. ¿Y sabéis qué? Tenemos que estar enfocados en Cristo. Y cuando estamos enfocados en Cristo, es necesario dejar de cometer los mismos errores. Es necesario entregarle a Cristo nuestro dolor, aquellas cosas que nos han dolido, que nos han afectado, aquellas heridas que nos han hecho mal. Y lo más importante y lo que más nos cuesta, soltar el control y entregárselo a Jesús. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Que no volvamos a cometer los mismos errores otra vez. Que no sigamos dolidos por las mismas cosas que hace años venimos dolidos. Y lo más importante, nos quiere hacer dejar de preocuparnos por tener el control de todas las cosas y que se lo podamos entregar a Él y descansar en sus pastos, en sus verdes pastos, como dice el Salmo. Que podamos descansar tranquilos. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Esa es la voluntad de Dios, esa es la presencia de Dios. Que cuando estamos en Él, se van todas las preocupaciones. Soltamos el control, se lo entregamos a Él. Pero bien, quiero que nos metamos en estos tres puntos, bien profundos. Y vamos a ir al primer punto. No permanecer en el error. Quiero que me acompañes al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer bastante de la palabra esta tarde. Un versículo muy conocido. Oseas 4, versículo 6, dice lo siguiente: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio.
por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bien, quiero que nos quedemos con el principio de este versículo. Dice, el pueblo pereció por falta de conocimiento. Yo creo que muchas veces hemos escuchado este versículo, ¿verdad? O tal vez es la primera vez que lo escuchamos, pero sabéis que en el original de la Biblia, si vamos un poquito más profundo a entender estos versículos, el significado real de esto es que el pueblo permaneció en el error no por conocer la verdad, no por ignorancia. Muchos usan este versículo para decir el pueblo no tenía conocimiento, por eso estaba en el error. Pero en realidad el original, si vamos a los originales de la Biblia, el sentido que quiere decir es que el pueblo, a pesar de conocer la verdad, decidía seguir en el error. Y quiero que te quede bien claro esto, porque si vemos el pueblo de Dios, muchas veces Dios le habló, Dios le profetizó a Israel, Dios le profetizó al pueblo de Dios, tantas veces a lo largo de la Biblia. Y si vemos otros ejemplos a lo largo de la historia bíblica, Dios habló muchas veces, pero también las personas, en esto es lo lindo de seguir a Cristo, de que hay una libre decisión de querer seguirlo. Y muchas veces las personas saben la verdad, pero aún así permanecen en el error. ¿Y saben qué? Esto ha sido a lo largo del tiempo un problema en el mundo. ¿Por qué? Porque como les hablaba al principio, las personas saben y tienen todo frente a sus ojos para saber de que Dios es la verdad y de que Dios es el único que transforma vidas, y aún así siguen permaneciendo en el error. ¿Y cuáles son los resultados de eso? Pura destrucción. Mira, ¿saben que el otro día veía, no sé si lo vieron todos los incendios que están pasando en Hollywood y todo lo que está pasando? ¿Saben que 2 días antes, no sé si vieron el video, en una celebración de gente famosa, hubo una persona importante que en esa celebración se burló de Dios? ¿Bien? Se burló de Dios y dijo algo así, en otras palabras, porque ahora no me acuerdo. Dice, esta ciudad que vive sin Dios, que no reconoce a Dios. Lo dijo textualmente. Y 2 días después, esa ciudad que vive sin Dios permanece en el error, porque sabe que Dios es la respuesta, pero aún así permanece en el error por decisión propia. Una ciudad sin Dios, con mucho poder, con muchas propiedades, con todo lo que toda la gente sueña, con mucho dinero, con muchas cosas, todo se cayó a pedazos. ¿Y dónde quedó la ciudad sin Dios? Me hace recordar hace años, ¿no? Todos cuentan, ¿no? Cuando se creó el Titanic, que decían, a este barco ni Dios lo va a destruir, ni Dios puede destruirlo. Un barco sin Dios, mirá cómo quedó. Ciudades que no reconocen a Dios, personas que no reconocen a Dios y creen que con su propio poder pueden salir adelante, creen que con sus propios recursos pueden salir y pueden tener felicidad. Y mirá, de un momento a otro, la gente sigue desafiando a Dios y la destrucción viene. No porque Dios sea malo, no porque Dios quiera hacer maldad, sino porque la gente, por decisión propia, sigue permaneciendo en el error. Sigue permaneciendo en el error. Y esto ha sido un problema a lo largo del tiempo. Y no solo en el mundo, sino que muchas veces esto se ha metido dentro de la iglesia. Venimos a la iglesia, pasan los años, pasa el tiempo, Dios nos habla, hay cosas que dejar, hay vicios que cortar, hay amistades que soltar, pero aún así, porque cuesta, porque duele, muchas veces decidimos permanecer en el error. Y este ha sido un gran problema a lo largo de la historia. Y muchas veces no vemos la libertad, no vemos las promesas de Dios cumplidas, porque Dios nos viene hablando de que hay cosas en nuestra vida que no tienen que seguir permaneciendo en el error. Dios quiere más para nuestras vidas, Dios quiere más para tu vida. Hay más de parte de Dios, hay más crecimiento. Hemos vivido muchas cosas lindas en el 2024,
pero aún así hay más cosas por crecer, hay nuevos niveles espirituales por seguir avanzando. Y en este tiempo, si en el 2024 cometimos errores, este es el 2025, un nuevo año donde ya no vamos a cometer los mismos errores, sino que Dios nos está mostrando que es tiempo de seguir adelante. Si hubo cosas que cometimos que no estuvieron bien en el 2024, este es el año para cambiarlo todo, para darle el control a Dios, para darle nuestro dolor a Dios y que las cosas cambien, pero esta vez de verdad y de su mano. El mundo a lo largo de la historia ha desafiado a Dios. Ha desafiado a Dios. Ha querido hacer las cosas sin Dios. Han permanecido en el error. Y las cosas no salen bien. Las cosas no salen bien. Y quiero que me acompañes ahí a Hebreos 5. Hebreos 5, versículo 12 al 14. Hebreos 5 dice lo siguiente. Mirá lo que el escritor sigue hablando. Dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Dios nos sigue hablando en su palabra sobre los niños, cómo hay una diferencia entre los niños espirituales y los adultos espirituales. Y Dios en este tiempo, hablando de esto, del error, de no seguir permaneciendo en el error, lo que Dios quiere es que empecemos a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Su presencia nos acepta con nuestros errores, su presencia nos acepta con nuestras debilidades, Él nos da un lugar de pertenencia, pero llega el tiempo donde tenemos que crecer y santificar nuestra vida. Lo que está mal, está mal. Y Dios quiere que hagamos las cosas bien. Si hay cosas que cortar en este tiempo, errores que dejar de cometer, es tiempo de hacerlo, porque Dios es un Dios de gracia, pero Dios también es un Dios santo y quiere nuestra santidad. ¿Qué son aquellas cosas que Dios te viene pidiendo soltar para subir de nivel, para experimentar este crecimiento espiritual, para dejar de ser niños, para dejar de movernos por emociones y empezar a movernos por convicciones que vienen por el Espíritu Santo? En este tiempo, para crecer como hijos de Dios, debemos dejar de permanecer en el error. Muy bien, vamos al segundo punto. Dejar de permanecer en el dolor. En el dolor. Muy bien, vayan grabándose en la mente estos tres puntos. Primero, error. Segundo, vamos al segundo punto, dolor. Creo que el dolor es una realidad que todos en algún punto vivimos, ¿verdad? Ya sea dolor emocional, dolor espiritual, dolor físico. Hay distintos tipos de dolor. Pero como cristianos hay algo que tenemos que entender. Si muchas veces hay dolor en nuestra vida, hay heridas en nuestra vida. Hubo cosas que nos lastimaron, que nos hicieron muchas veces sentir dolor en nuestras emociones, en nuestra alma, en nuestra mente, pensamientos que vienen y cada vez que vienen generan dolor en nuestra vida. Ahora, hay algo que tenemos que entender, y es que en esto de que en Dios tenemos un lugar de nuevos comienzos, nos hace entender de que como hijos de Dios no tenemos que permanecer para siempre en el dolor. Esto es algo que nos ha costado a lo largo de los años, ¿no? A todos nos cuesta. ¿Por qué? Porque hay cosas que llegaron tan profundas, hubo palabras, acciones de personas en nuestra vida que afectaron tanto en nuestro interior.
para siempre el dolor, se puede salir. Se puede salir. Si hoy estás en este lugar es porque Dios te trajo para recordarte que se puede salir. El dolor no es para siempre. Hay sanidad de parte de Dios. Hay sanidad para las emociones. Hay sanidad para el alma. Hay sanidad. Mirá el testimonio que contaba Dani. Es un testimonio viviente de que hay sanidad de parte de Dios. De que hay nuevos comienzos. Y eso está preparado para cada uno de nuestras vidas. Muchas veces nos hemos acostumbrado a permanecer en el dolor, a permanecer en el llanto, pero Pablo en 2 de Corintios nos recuerda que Dios es el Padre de toda consolación. Dios es el Padre de toda consolación. Y Dios nos quiere consolar en este tiempo. Dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador y trae consuelo en medio de los duelos, en medio de la dificultad, en medio de nuestros procesos. Él es nuestro consolador. Él es nuestro consolador. El Espíritu Santo, nuestro mejor amigo, es el que siempre está allí para guiarnos, para decirnos por acá no, por acá sí, para realmente traer convicción de pecado, de saber lo que está bien, lo que está mal, como leíamos recién. Ese es el Espíritu Santo. ¿A quién más necesitamos? ¿A quién más? ¿A quién más necesitamos? Solo Él. Y hoy quiere traer consuelo, porque el dolor no es para siempre. Y ¿sabes qué? Viendo la vida de Jesús, ¿no? Si vemos la vida de Jesús, Jesús siendo todopoderoso, siendo 100% divino, también era 100% humano. Y ¿sabes que en un momento Jesús se dio la oportunidad, se dio esa oportunidad de llorar por alguien que se había ido? Dice que en un momento murió Lázaro y Jesús lloró. Uno de los versículos más cortos de la Biblia. Dice eso, Jesús lloró. ¿Qué hacía Jesús llorando si sabía que iba a resucitar, ¿no? ¿Qué hacía Jesús llorando si sabía que había vida eterna? Y hay muchas explicaciones para esto. ¿Por qué Jesús lloró? Yo creo que una de las explicaciones más sanadoras para nosotros en este tiempo y que tenemos que entender es que Jesús se dio la oportunidad de llorar para poder entender lo que nosotros muchas veces vivimos. Cuando hablamos y decimos que Jesús nos entiende, es porque Jesús realmente nos entiende. Jesús entiende cada lágrima y nos acompaña en cada lágrima, en cada llanto, en cada proceso, en cada circunstancia. Jesús está con nosotros. Él es el Padre, el buen Padre de toda consolación, que está con nosotros abrazándonos en todo momento. Ese es nuestro Dios. Si vemos a Jesús, en muchos momentos estuvo en el desierto sin tener que hacerlo. Siendo Dios aún pasó por el desierto. Entonces cuando nosotros estamos en esos desiertos que parecen interminables, de mucho dolor, Jesús nos entiende, está con nosotros. Jesús estuvo triste, ¿cómo no va a entender nuestra tristeza? Jesús en momentos se sintió solo, ¿cómo no va a entender nuestra soledad? Si Él estuvo en esa misma situación. Pero ¿sabés qué es lo lindo? Que Jesús lloró, Jesús estuvo en el desierto, Jesús se sintió solo, pero salió de ahí. Hay salida en Jesús. El dolor no es para siempre. El dolor no es para siempre. Jesús te entiende, está con nosotros y de su mano nos da la oportunidad para salir. Porque el dolor no es para siempre, gente. Sí démonos la oportunidad de llorar. El momento hace bien llorar. Sí démonos la oportunidad en momentos de estar tristes, porque somos emocionales. Hay momentos que estamos tristes. Y está bien estarlo en momentos. Porque son esos momentos donde podemos encontrar a Dios de una forma diferente. Sí está bien en momentos pasar por desiertos, porque en esos momentos conocemos a Dios de una forma diferente. Pero sí lo que no está bien es permanecer en el desierto para toda la vida. Sí lo que no está bien, gente, y necesitamos crecer, es entender de que el dolor se sale y que aquellas heridas que tuvimos hace años
que tuvimos en el 2024, aquellos errores que cometimos, se puede salir, gente, de la mano de Jesús. Él es el mejor ejemplo. Él es el mejor ejemplo de que a veces se llora, de que a veces estamos amargados, de que a veces nos sentimos solos, pero Él salió, y si Él salió de su mano, nosotros también vamos a salir en el nombre de Jesús. Este es el año para dejar de permanecer en el error y en el dolor. Y por último, no permaneciendo más en el control. Parte del crecer como hijos de Dios también es poder entregarle el control de nuestras vidas, de nuestras familias, a Dios. Dice Proverbios 3, 5 al 6, mirad qué lindo lo que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sabes qué? Parte de crecer en este 2025, en este nuevo año, es poder entregarle el control a Dios. El control de aquellas cosas que no hemos podido manejar de la mejor forma. El poder entregarle el control de aquellas cosas que, aunque con nuestros propios recursos lo intentamos todo, no pudimos. ¿Y sabes qué? Si seguimos viendo la vida de Jesús, vemos que en un momento antes de irse, antes de ir a la cruz, tiene una conversación muy profunda con su Padre, con Dios. Dice: Dios, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Si puedes, pasa de mí esta copa. Jesús no quería estar en esa situación, era una situación muy dolorosa, de mucho dolor, de mucha presión. Y si fuera por Él, no hubiera pasado esa situación. Dice: si puedes, pasa de mí esta copa. Pero en otras palabras dijo: que se haga tu voluntad. En otras palabras, Dios, te entrego el control. Aunque no quiero pasar por esta situación, Padre, te entrego el control. ¿Y cuántas situaciones hay en nuestras vidas que quisiéramos pasar la copa? Que decimos: Dios, no quiero pasar por esto. Cuántas situaciones familiares que con toda la sinceridad del mundo a veces decimos como Jesús: pasá de mí esta copa, no quiero más esto. Pasá de mí esta situación familiar, esta situación de enfermedad, esta situación económica. Dios, ya no quiero más, pasá de mí esta copa. Pero viendo la vida de Jesús, Él entendió, y es lo que en esta tarde Él nos quiere hacer entender, de que más allá de su propia voluntad había un propósito mayor. Había un propósito mayor que se tenía que cumplir. Y a veces no entendemos el proceso que estamos viviendo y decimos: Señor, pasá de mí esta copa, ya no quiero más esto, no quiero más esta situación emocional, es mucho dolor, me cuesta, no puedo. Pero es necesario entender que aún en medio de nuestro dolor hay un propósito mayor. Y es necesario, como Jesús, decir: pasá de mí esta copa, Señor, si podés, pero si no, entiendo de que hay algo mayor, hay un propósito mayor para mi vida, para mi familia. Aunque no quiera vivir esto que estoy viviendo, Señor, te entrego el control. Como Jesús en aquel momento, con tanta humildad, aunque no quería, con tanta humildad, dijo: Padre, pasá de mí esta copa, pero te entrego el control a vos, sabiendo que hay un propósito mayor. Y parte de entender, y parte del crecimiento espiritual como iglesia, muchas veces es entender de que hay procesos que tal vez en nuestras propias emociones no las queremos pasar, no lo queremos pasar. Pero el crecimiento espiritual es entender de que de la mano de Dios siempre hay un propósito mayor. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y
muchas veces no podemos ver eso, pero tarde o temprano aquello que parece amargo para nuestras vidas, aquellos procesos que muchas veces no queremos vivir, tarde o temprano se van a volver agradables y perfectos, porque siempre de su mano todo es perfecto, es agradable y esa es su voluntad. Vale la pena seguir adelante, vale la pena seguir a Dios. Él es Padre de toda consolación y es tiempo en este 2025 de dejar de permanecer en el error, en el dolor y en el control. Él quiere que podamos crecer en este tiempo. Él quiere un crecimiento integral de la iglesia, espiritual, donde las mismas cosas que vivimos en el 2024, aquellos errores que tanto nos costaron, en este año, en el nombre de Jesús, no los vamos a vivir, porque siempre hay una nueva oportunidad de la mano de Dios.